justamente porque para observar la cápsula lo que hacemos es teñir todo lo demás y que por contraste quede definido los bordes de este organelo. La cápsula es una estructura de naturaleza fundamentalmente polisacarídica, y estos polisacáridos son refractarios a las tinciones comunes. De manera que no importa el colorante que tú añadas, la cápsula no se va a teñir. Pero si tú tiñes lo que está por dentro y lo que está por fuera, entonces podrás observar la cápsula por contraste. De manera que por eso se le llama así, tinción negativa, porque justamente tiñes todo lo demás para poder ver a la cápsula. El procedimiento es tal como se les describe en el manual. Aquí hay algunas cuestiones interesantes. Primero, para hacer el procedimiento de tinción de cápsula tenemos que hacer un frotis de una manera un poquito diferente tal vez. Aquí nosotros no vamos a fijar el calor. Hacemos una extensión, pero no fijamos al calor. En la imagen se les puede ver más o menos cómo va ocurriendo este proceso. Tú vas a tomar un cultivo y lo vas a ubicar sobre una gota del colorante, que en este caso se trata de la tinta china o nigrosina. Esa gota de colorante la vas a poner, que será cerca, no estrictamente en el borde, pero sí cerca, como se ve en la imagen, del portaobjetos. Y sobre esa tinta china con el asa vas a depositar una pequeña cantidad del microorganismo que quieres teñir, de la colonia, de la biomasa que vas a estar teñiendo. Muchos géneros tienen especies que producen cápsula. Hay muchísimas. Normalmente en el laboratorio utilizamos Klebsiella, pero también podemos ver cápsulas en muchos otros géneros de importancia médica o industrial, Haemophilus, Neumococo, el mismo Bacillus, que vamos a ver en la otra tinción. Muchas de sus especies pueden producir cápsula. Entonces así lo depositamos, pero no utilizamos el instrumento para extender, solo para depositarlo y generar una especie de emulsión. Una vez que tengas ya eso, entonces tomas otro portaobjetos y vas entonces a llevar el borde de ese portaobjetos hacia donde está la gota. Donde está la gota del colorante con el microorganismo. Y una vez que esté allí puesto, entonces el colorante con el microorganismo, por capilaridad, se va a extender por todo el borde inferior del portaobjetos. El portaobjetos, como pueden ver, debe tener un de más o menos unos 45 grados sobre la horizontal. Y una vez que ya la gota se haya extendido, entonces tú procedes, manteniendo esa inclinación, a hacer la extensión para generar una capa fina de el colorante con el microorganismo. Es muy parecido a lo que se hace, digamos, para un frotis sanguíneo. Si en algún momento tú ves que la gota no corrió bien, puedes volver hacia el mismo punto sin regresarte, levantando el portaobjetos y volver a hacer la extensión una vez más. Tratando siempre de que esa gota haya quedado de manera homogénea, extendida sobre el portaobjetos. Y vean que no se lleva hasta el extremo, sino que, como en todo frotis, siempre se deja un área en el otro extremo también libre. Después que se hace esa extensión, no se fija. Realmente, pues, el colorante va a estar disuelto en un solvente que, una vez que se evapore, y eso lo hace en cuestiones de 1 o 2 minutos, ya el microorganismo va a quedar fijado, el colorante quedará también bien adherido y no se debe pasar en ningún momento por fuego, porque además de que el paso por el fuego sería innecesario, correrías el riesgo de desbaratar la cápsula, que es una estructura muy frágil también, y entonces no verías nada. Entonces vamos a dejar secar después de esa extensión 1 a 2 minutos hasta que se vea totalmente seco,
y evidentemente ese portaobjetos con el que hiciste la extensión ya te deshaces él, lo pones en un frasco con cloro, si lo quieres recuperar, si no lo botas, para esterilizar. Y posteriormente de eso pues ya comenzamos a hacer, bueno, aquí hay opciones, ¿no? La contratinción la puedes hacer con cualquier colorante básico, pero evidentemente hay mejor contraste entre el negro de la tinta china y el rojo, como puede ser de la safranina, que entre la tinta china y el cristal violeta. Entre negro y violeta el contraste no se genera tanto. Entonces, después que tú dejes de secar, tú vas a añadir el colorante de contraste, que de preferencia sea safranina, y lo vas a dejar actuar por aproximadamente 1 minuto. Y luego escurres ese colorante y viene un lavado, el lavado más delicado que se hace en este curso, con un poquito de agua, dejándola correr suavemente desde el borde por la superficie, no lanzándola directamente sobre la extensión, porque si la lanzas, como el proceso de fijación es químico y no con calor, esas células están pegadas con alfileres. Cualquier chorro de agua intenso se lo va a llevar y ya no podrás observar nada. Una vez que termines con ese lavado suave, que te retire el exceso de colorante de contraste, entonces vas a secar y vas a observar al microscopio tal y como se ha visto en las prácticas anteriores, comenzando por el de menor aumento, hasta llegar a la lente de inmersión. Así, a grandes rasgos, ocurre esta tinción de tinta china o tinción negativa para observar la cápsula. Lo que debemos ver, pues, evidentemente va a ser un fondo totalmente negro. Todo negro y como si fuera una noche estrellada, donde quiera que están las cápsulas, pues se verán zonas claras. Y básicamente el fundamento tiene que ver con las propiedades de la tinta china. La tinta china, a diferencia de todos los demás colorantes que vamos a ver en microbiología, al menos en este curso, es un colorante ácido. Un colorante que va a tener afinidad en consecuencia por los compuestos básicos. Va a teñir el exterior celular, fundamentalmente, y también puede teñir algunos componentes, digamos, del citoplasma, pero son los menos. El núcleo evidentemente no lo va a teñir, tampoco va a teñir buena parte del contenido de gránulos citoplasmáticos. De manera que vas a tener todo teñido de negro y el interior celular entonces tomará el colorante, disculpen, el color del colorante de contraste, porque el colorante de contraste será básico, no van a competir por la tinta china estos colorantes. Y en medio de eso, del negro de afuera y del rojo de adentro, entonces se verá la cápsula sin teñir. Aquí la podemos ver más o menos como se debería apreciar al microscopio con la lente de 100. A veces si la extensión no se hace muy bien, es más, aun cuando se haga bien, siempre van a quedar algunos espacios que fueron mal cubiertos o no quedan cubiertos por la tinta china. Y en esos lugares se va a filtrar la luz que viene de abajo del microscopio, ¿no? De la lámpara. Y esa luz te puede, si es un, digamos, es un agujerito pequeño por el cual está pasando la luz a través de la tinta china, te pudiera hacer creer que se trata de cápsulas. Pero evidentemente las cápsulas son opacas, no tienen luz propia, mientras que los agujeros de luz, aun cuando algunos sean tan pequeños que puedan parecerse una cápsula por el tamaño, van a ser iridiscentes, porque se trata de la luz de un foco. De esa manera podemos fácilmente diferenciar cuando tenemos cápsulas y cuando agujeros de luz. Bueno, hasta aquí alguna pregunta para pasar a ver la tinción de endosporas. No, profe. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, la otra tinción que también tiene cierto valor taxonómico es la tinción de endosporas. Evidentemente, la tinción de la cápsula a veces es conveniente para clasificar algunas especies o para clasificar algunos serotipos dentro de algunas especies.
Hay muchas pruebas que se emplean en función de, ¿cómo decirles?, detectar la cápsula. No siempre es por tinción, a veces la cápsula se detecta por anticuerpos. Es el caso, por ejemplo, de la reacción de Kellum para detectar neumococos. Pero sin dudas el hecho de ver un organismo que tenga cápsula muchas veces te orienta en el diagnóstico. Y algo parecido pasa con las endosporas. También la observación de endosporas y la posición de las endosporas son criterios que nos ayudan a identificar a una especie microbiana. Hablemos rápidamente qué son las endosporas para luego pasar a ver la tinción en qué consiste. Bueno, las endosporas son estructuras de resistencia. Endosporas bacterianas son estructuras de resistencia. No son estructuras de reproducción, a diferencia de las esporas de los hongos. Una célula vegetativa, una célula funcional, cuando esporula, solo genera una endospora. Y esa endospora, cuando germine, solo dará lugar a una célula vegetativa. De manera que no hay multiplicación. Es solo un mecanismo para resistir condiciones ambientales adversas. Los microorganismos que forman endosporas realmente son pocos en la naturaleza. Son unos pocos géneros digamos, gérmenes gram positivos, siempre gram positivos, que tienen esta bendición, ¿no?, esta capacidad de poder generar endosporas. Dentro del punto de vista industrial, como puede ser para ustedes en la carrera de ustedes, pues ahí tenemos Lactobacillus, que es un microorganismo que lo podemos ver también como género, ¿no?, en algunas regiones del cuerpo humano, formando parte de la microbiota vaginal, intestinal, pero desde el punto de vista industrial también tiene que ver con la formación de algunos de estos probióticos o en la producción de yogur, etc. Desde el punto de vista clínico hay dos géneros solamente que tienen relevancia, y son los géneros Clostridium, donde se encuentra el agente causal del tétanos, de la gangrena, del botulismo, y género Bacillus, que son microorganismos que, y Bacillus también tiene un interés industrial importante, ¿no? Es uno de los que más se ven en los probióticos. Pero en el punto de vista clínico tiene dos especies muy relevantes: Bacillus cereus, que causa una gastroenteritis bastante severa con diarreas y vómitos, y Bacillus anthracis, que causa una enfermedad bastante complicada, que es el anthrax, que puede manifestarse de muchas formas, pero tiene una variante pulmonar que casi siempre es letal. De manera que ver una endospora pues te puede orientar, si es en un aislamiento clínico, de la presencia de algunos de estos patógenos. Las endosporas, la formación de endosporas es un proceso complicado, un proceso de diferenciación en procariontes, una diferenciación celular bastante única en este reino. Ante determinadas señales ambientales siempre adversas, las especies que tienen la capacidad de formar estas estructuras van a comenzar un proceso donde un inicio duplican su genoma, su ADN, y uno de ellos comienzan a, digamos, bloquearlo, aislarlo del resto de la célula, formando capas, varias capas, que son la pared, la corteza, cubiertas, y en su interior va a quedar ese ADN junto con algunos ribosomas, enzimas vitales, algo imprescindible para que la célula pueda vivir. El citoplasma de ese protoplasto va a estar lleno de una sustancia que se llama dipicolinato de calcio, de manera que el contenido de agua libre casi va a cero, y ese dipicolinato le da mucha dureza y mucha impermeabilidad. Forrándola, por supuesto, va a haber peptidoglicano, pero en la corteza, por ejemplo, el peptidoglicano es diferente al que se encuentra en la pared de las bacterias gram positivas, sino que es un peptidoglicano modificado, mucho más resistente a la actividad de la lisosima, que es la enzima que tenemos, por ejemplo, en la saliva y las lágrimas, y que tiene la capacidad de lisar las bacterias gram positivas. Cuando esa bacteria está en forma de endosporas, la lisosima no le hace nada. Y por fuera aún hay una tercera cubierta, pues formada por proteínas, fundamentalmente proteínas de lámina beta, proteínas con un poco nivel de solubilidad muy estable desde el punto de vista químico. De manera que todas estas capas, y una que eventualmente también algunas pueden poseer, que es el exosporio, van a generar un aislamiento casi total del protoplasto, donde están las biomoléculas importantes, del resto del medio ambiente.
casi nada entra, casi nadie sale y todo el metabolismo va casi a cero. Así pueden permanecer ellas meses o años hasta que las condiciones ambientales vuelvan a ser favorables y la endospora germine. No es el propósito de la práctica, por supuesto, describir ni analizar un proceso tan complejo desde el punto de vista bioquímico. Aquí en la imagen más o menos una idea, un esquema para que se den una idea de cómo va ocurriendo este proceso. Vean todas las formaciones de las capas. El resto, lo que queda en la célula fuera de, digamos, la endospora, pues eso a la célula realmente no le interesa. Ese cascarón puede romperse, puede quebrarse, lo único que le interesa a la célula es salvar lo que está dentro de la endospora. Y vean cómo en la derecha, en algún momento, la endospora va a germinar cuando las condiciones ambientales sean favorables, es decir, el contacto con el ambiente se mantiene, la señalización en la superficie se mantiene para saber cuándo las cosas se ponen buenas de nuevo. Y vean como si fuese una semilla, ¿no? La endospora termina por germinar, romper esas cubiertas y generar una célula vegetativa tal y como era antes de pasar a forma de endosporas. Aquí tenemos algunas morfologías de especies de Clostridium y Bacillus. Vean el caso de Bacillus sphaericus y Clostridium tetani, cómo las endosporas están en los extremos y son deformantes. Son tan anchas que en el lugar donde se producen deforman la célula, la hacen más ancha y le da esa forma de palillo de tambor. A veces solamente al microscopio vemos las endosporas libres porque el resto del cuerpo de la bacteria pues ya se lisó, pero la endospora ahí está. Bacillus subtilis, un habitante muy común del suelo, vean que tiene una endospora central muy bien ubicada, ¿no? Thuringiensis también la tiene central, pero es deformante. Vean cómo en la región central se ensancha más. Y todas esas características, posición, si es deformante o no, ayudan a diferenciar las especies dentro del género Bacillus. En el caso de Clostridium perfringens, vean que la posición no es terminal ni tampoco es central. Es una posición que le llaman subterminal y tiene también la propiedad de ser deformante. Entonces Clostridium perfringens manifiesta una endospora subterminal deformante que le da esa forma como si fuera de un bolo, estos huevos del boliche. Es un microorganismo también altamente virulento. Tetani y perfringens producen las exotoxinas más letales de la naturaleza, altamente mortales y que están asociadas pues ya al tétanos y al botulismo. Bueno, entonces hablemos de la tinción. La tinción para este caso se va a llamar tinción de Schiffer-Fulton. Nosotros podemos observar una endospora de la misma manera que podemos observar la cápsula, ¿no? Como es una estructura que normalmente está al interior, salvo cuando la célula se rompe, queda al interior, y es una estructura que gracias a esa cantidad de capas que tiene, es refractaria a las tinciones. Si tú haces una tinción simple con azul de metileno o safranina o cualquier otro colorante básico, la célula entera se va a teñir. Pero la endospora no, la endospora la vas a ver transparente al centro y ya por ahí lo podrás observar. Lo mismo si haces una tinción de Gram, la célula se teñirá de azul, de violeta o de rojo, según sea Gram positiva o Gram negativa, pero la endospora se quedará sin teñir. Pero sí tenemos una opción donde sí logramos teñir a la endospora, y es el caso de la tinción de Schiffer-Fulton, que es la que usualmente hacemos en el laboratorio en esta práctica. El procedimiento es el siguiente. Vas a agarrar un colorante que se llama verde malaquita, que tiñe de un verde muy intenso, y después que hagas el frotis, siempre después que hagas el frotis, vas a cubrir con verde malaquita el frotis por un minuto. Bueno, por un minuto no, lo vas a cubrir a secas. Y después que lo cubras, vamos a hacer como en la tinción de Sid-Nielsen. Le vamos a aplicar calor al fuego por 5 minutos.
con el cuidado de, si se emiten vapores, lo retiro, y si dejan de emitirse vapores, lo pongo. 5 minutos lo vamos a calentar. Y luego vamos a esperar 1 o 2 minutos y vamos a dejar que se enfríe. Posteriormente hacemos un lavado, enjuagamos, añadimos safranina y esperamos 1 minuto. Después de la safranina lavamos, secamos y observamos al microscopio. Vean que pareciera una tinción, es una tinción diferencial con todas sus características. Añades un primer colorante, lavas y añades un segundo colorante. Sin embargo, aquí no tenemos un proceso de decoloración. No tenemos un proceso de decoloración. Ni tampoco sucede como en la tinción negativa, donde un colorante era ácido y el otro era básico, así que no competían por los mismos sitios. El verde malaquita y la safranina sí compiten por el mismo sitio porque son colorantes básicos. La diferencia está en que el verde malaquita lo añadimos y le damos fuego a la muestra. Y cuando le añadimos, cuando le aplicamos fuego a la muestra, la pared de las endosporas comienzan, digamos, a generar poros, pequeños poros, por los cuales el verde malaquita puede penetrar. Solo así logramos teñir a la endospora, algo parecido a lo que pasaba con las micobacterias. Si no le das calor, no las tiñes. Y después que las enfrías, pues ya esa endospora pues se vuelve a cerrar, y cuando añades la safranina, esta no va a poder entrar al interior de la célula, pero sí va a poder, digamos, teñir bien el resto de los componentes celulares, porque evidentemente es un colorante mucho más fuerte en sentido de la afinidad que el verde malaquita. Y finalmente secamos. Vamos a secar y la observación al microscopio debe manifestar una endospora teñida de verde. La endospora se va a teñir con el verde malaquita, independientemente a cuál sea el colorante de contraste, safranina, cristal violeta, ese teñirá el resto de la célula. El fundamento pues es el que les comenté, ¿no? La endospora es una estructura extremadamente complicada en su composición, muchas capas que la hacen prácticamente impermeable a todo, y por ahí no entra ni sale nada, ningún compuesto de peso alto puede atravesarla con facilidad. De manera que solo la vamos a poder teñir cuando al aplicar calor alteramos esa estructura tan bien conformada e impermeable. Y una vez que se vuelvan a enfriar, ya se vuelve a cerrar y nada volverá a entrar por muchos colorantes que añadas. Aquí tenemos entonces pues el cómo quedaría a la derecha, con la tinción de Gram, un cultivo de un bacilo esporulado. Vean que se trata de un bacilo gram positivo, por eso son violetas. Les decía, las endosporas no se ven en organismos gram negativos, son estructuras solamente de organismos gram positivos. Por eso siempre que hagamos una tinción de Gram, vamos a ver a estos organismos violetas. Y vean, déjame buscar con el apuntador, un lugar donde se vea una endospora con claridad. Aquí está. Ahí podemos ver una endospora. Es una región central donde no hay color, justamente porque el colorante, ninguno de los colorantes, pero sobre todo el cristal violeta no pudo penetrar. Otra más en esta posición, otra más en esta otra posición. Hay ejemplos de las endosporas y vean un par de detalles, ¿no? Bueno, aquí difícilmente se puede apreciar una endospora que esté libre, porque si está libre entonces no se ve, no hay contraste con el entorno. Pero sí podemos ver a varios bacilos que no tienen endosporas, ¿no? Como por ejemplo este, o este otro largo, ahí no hay endosporas formadas. Y es indicativo de que no todos los microorganismos forman endosporas a la vez, y que incluso algunos nunca las forman en una población. Pero con la tinción de Schiffer-Fulton las cosas cambian. Vean cómo las endosporas se ven con más claridad, se ven teñidas de verde. Utilizando safranina como colorante de contraste se ve mucho mejor el contraste porque la célula se ve roja.
Vean que también aquí hay células totalmente rojas, células que nunca formaron endosporas, pero aquí sí tenemos la posibilidad de ver las endosporas que quedaron libres, cuyas células se rompieron y entonces ellas quedan expuestas. Vean cómo solamente es la bolita verde. Eso es una tinción de Gram, nunca las veríamos porque serían transparentes igual que el medio. Esa es la ventaja, ¿no? Por supuesto, de la Cepheid-Fulton se ve mucho mejor los contornos y las endosporas que hayan sido liberadas. Y bueno, pues así se hace la observación, se hace la tinción, se observan con las lentes y ya con la lente de 100 se debe apreciar con claridad estas estructuras que, insisto, su principal valor en laboratorio de microbiología es desde el punto de vista diagnóstico. Porque un microorganismo que tenga endosporas definitivamente va a ser un microorganismo de una gran capacidad de adaptación a los ecosistemas, muy competitivo, porque le permite resistir prácticamente todo, altas temperaturas, radiaciones, enfriamiento, deshidratación. No es que se hagan Superman, pero cuando las otras mueren a 80 grados, una que tenga endosporas sobrevive a 100 o 105. La luz UV, mientras las otras la toleran 5 minutos, estas la toleran 20 o 25. Va entonces a ser de mucha ayuda. Bueno, antes de pasar a ver un video y ya resolver algunos ejercicios para resumir esta clase, ¿qué dudas tienen? ¿Todo claro? Sí, profe, todo bien. Sí, todo claro. Ok. Bueno, entonces les voy a copiar en el chat un link para que vean un video. Evidentemente, pues yo se los explico, pero ya verlo hacer les va a dar algunos detalles que quizá en la explicación siempre se van o no son posibles escribirlos con certeza. El video dura 5 minutos 40, de manera que en 6 minutos, 6, 7 minutos, 7 minutos para que les dé tiempo a verlo bien, vamos a regresar para terminar la clase con la revisión de unos ejercicios. Paso entonces a detener la presentación para copiarles el link en el chat.
A responder estas preguntas para concluir y consolidar lo visto en estas dos prácticas. ¿Alguna duda o comentario sobre lo visto en el video? ¿Sobre el procedimiento operativo para hacer esta tinción? Yo, profe. Dígame. ¿Cómo diferencias la endospora bacteriana deformante y al momento de estarla viendo en el microscopio con la endospora bacteriana terminal? O sea, ahí también usas dos tipos de contraste, bueno, dos tipos de tinción. Mira, terminal, subterminal o central es en relación a la posición que ocupa dentro de la célula. Si está el centro, evidentemente es central, y si la ves en los extremos, es terminal. Deformante es cuando el ancho de la célula, en el lugar donde se produce la espora, es de mayor diámetro que en el resto de la célula. Entonces vas a ver una deformación evidente, y a eso es a lo que se refiere deformante, porque cuando la espora no es muy ancha, el bacilo no se deforma y lo vas a ver del mismo ancho en toda su extensión. De forma que no se requiere nada adicional, simplemente evaluar en qué lugar está la zona teñida de la endospora, en este caso de verde, y cuán es igual o mayor el ancho de la célula en el lugar donde está la endospora para saber si es deformante o no. Perfecto, gracias. Bueno, pasemos entonces rápidamente a ver estas preguntas para llevarnos la idea de algunos puntos centrales. ¿Cuál es la función de la nigrosina en la tinción negativa? ¿Para qué se usa la nigrosina en la tinción negativa? ¿Quién me dice? ¿La nigrosina tiñe la cápsula, sí o no? No, solo tiñe, digamos, el fondo y se ve pues la cápsula sin color. Ok, entonces la nigrosina la usamos para generar el contraste y que la cápsula quede teñida, más bien pueda ser observada por contraste con los elementos que la rodean, que son los que se tiñen de negro. Puedes hacer esto mucho mejor añadiendo un colorante de contraste.
para que se vea la diferencia entre el exterior y el interior celular. De manera que esa es la función, generar contraste para que la cápsula se pueda ver al teñirse todo lo que está a su alrededor. Segunda, ¿qué ventaja le ofrece la cápsula a un organismo patógeno humano? Bueno, creo que de eso no hablé mucho, pero a lo mejor en teoría sí se lo dieron. La cápsula juega funciones importantes, y más si es un patógeno humano. ¿Alguien sabe? Es probable que ya en teoría se lo hayan dado. Si no, pues enseguida pues les contesto. Mayor resistencia. ¿Resistencia a qué? Antibióticos. A los antibióticos pudiera ser porque dificulta digamos, su difusión al interior de las biopelículas. Pero tiene otra función aún más importante en cuanto a la capacidad de virulencia. ¿Resiste a la fagocitosis? Así es un elemento que va a proteger contra la fagocitosis a los microorganismos que la posean. Es un factor de virulencia muy importante para ellos en ese caso. También para los que están en el ambiente externo les puede servir como reserva de agua, ¿no? Como protección contra la deshidratación, y también les puede servir como adhesina, como buena herramienta para pegarse a las mucosas o a las superficies inertes. 3. Géneros de importancia médica que sean capaces de producir endosporas. Les hablé de 2. ¿Cuáles eran? ¿Lo recuerdan? Bacillus y Clostridium. Solo esos 2. No hay otros en microbiología médica que tengan esa capacidad. ¿Por qué en la tinción de Sheffer-Fulton no se utiliza un agente decolorante previo a la adición del colorante de contraste? ¿Por qué no hay un proceso de coloración en esta tinción? Profe, perdón. Sí. ¿Cuáles eran los géneros de importancia en la medicina? Bacillus y Clostridium. ¿Alguien sabe por qué no se usa un agente decolorante en la tinción de Sheffer-Fulton? No se utiliza un agente decolorante porque una vez que la muestra se enfría, ya nada podrá teñir el interior de la endospora. Se va a quedar teñida de verde. Y en cuanto a lo que sucede en el exterior, evidentemente la safranina, que es un colorante básico más fuerte que el cristal violeta, va a poder cubrir el resto y se va a poder observar de rojo, un contraste muy fuerte entre el rojo y el verde. Pero esencialmente se debe a las propiedades refractarias de la pared de la endospora. Una vez que se enfría, ya el segundo colorante no se va a sobreponer sobre el verde malaquita, por eso no se necesita de un agente decolorante. Y por último, importancia práctica que revisten las tinciones descritas en esta práctica. ¿Para qué hacer una tinción de estas estructuras? ¿Tendrá alguna utilidad? Identificación del patógeno. Es una herramienta para la identificación, la clasificación y la taxonomía. Van a ser elementos que se pueden considerar para identificar géneros y especies. ¿Estudios clínicos? ¿Disculpa? ¿Estudios clínicos? Es que no te escucho bien. ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Estudios clínicos? De diagnóstico, de identificación de especies. Pueden ser clínicas, pero también del ámbito sanitario o del ámbito ambiental o del ámbito industrial, como pueden ser algunas especies de Lactobacillus, de Porosarcina, que en lo médico no tienen mucha importancia, pero en otros ámbitos sí. Pero en sentido general, clasificación y diagnóstico. Bueno, entonces, pues con esto vamos a terminar la sesión de hoy. Revisen el calendario. Voy a enviarles un correo para precisar los temas que se van a evaluar en el primer cuestionario y las características que tendría, ¿no? Para ya estar realizándolo próximamente. De mi parte sería todo. Si hay alguna duda o comentario, pues adelante para aprovechar los 2 minutos que nos queden antes de que nos corte el tiempo. Bueno, si no hay dudas, entonces nos vemos el próximo martes. Profe, Sí. ¿cuándo es el cuestionario? ¿El 29 me parece? Por eso les decía, ahorita como hubo cambios, ahorita los reviso y se los envío al correo para que sepan exactamente cómo van a quedar los ajustes en las siguientes prácticas
ya para que cuando lleguemos al examen, esa semana que perdimos ya haya sido totalmente recuperada. Dale, gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias. Gracias.